My Little Freddy Fanfic, Libro 2, Capítulo 6. Notas de grabación, nombre, Ingeniero Morden Silverdark, hora, 12:30 p.m, nos convocaron a mí y a otros a estas instalaciones, se supone que es una especie de restaurante, o algo así, pero por encima solo es esta fachada, debajo de este lugar hay un laboratorio subterráneo, debo admitir que eso fue algo inesperado, pronto iremos a revisar un supuesto proyecto hecho para el entretenimiento, algo sobre unos tales, animatrónicos, esto me da mala espina, la tecnología es de ayuda, pero crear inteligencia artificial siempre es un gran riesgo, como sea, la entrada está en la enfermería, aunque diría que sería bueno que sea una entrada menos abrupta, por ahora eso es todo, ahora nos mostrarán a los supuestos animatrónicos, más adelante daré más detalles, fin de la grabación. Se escucha el sonido de la estática y Dwilit apaga la grabadora. Un laboratorio subterráneo, aquí, decía Dwilit algo sorprendida. ¿Qué es un laboratorio?, preguntó Magic. Luego lo averiguamos, tenemos problemas, dijo Kasai mirando a una de las entradas, viendo a la animatronic correr hacia ellos. A correr se ha dicho, dijo Pinky y todos comienzan a correr a la otra salida, pero en eso Link es golpeado por la animatronic que sale por la misma puerta a la que ellos iban. ¿Pero qué? Ella venía por el otro lado, decía Magic sorprendida. Pagarán muy caro por ese frío regalo que me dieron, decía la animatrónica aún con un poco de hielo en la melena. Ok, algo me dice que no tendremos otra opción, decía Link sacando su espada. No, decían todos. ¿Quién será el primero en morir?, decía la animatronic y corre hacia ellos. En eso Link y su hermano corren hacia la animatronic, Crimson solo miraba, aún cargando a Lilith, Magic y las demás estaban apartadas observando por igual, mientras que Kasai miraba a las otras entradas. Algo no me cuadra aquí, decía aún mirando a las entradas. ¿Por qué lo dices?, decía Dwilit. Mira hacia allá, ¿ves lo que yo?, decía señalando a la entrada, aún había una luz de color azul en ella. Sí, veo la luz, ¿qué tiene?, preguntó Dwilit. ¿No te parece extraño que esa luz siga aún ahí, aun cuando ella está aquí luchando?, decía Kasai pensando. Ahora que lo dices, es verdad, no tiene por qué estar eso ahí, cuando vinimos no había nada iluminando las entradas, y si ella está aquí, algo más debe estar ahí, dijo Dwilit. Creo saber qué pasa, dijo Kasai, luego lanza un rayo hacia la luz, y esta desaparece. ¿Pero qué?, decía Link, ya que la animatronic se había vuelto una especie de maniquí, y se quedaba totalmente inerte. Esto es extraño, decía Crimson. Y que lo digas, dijo Magic. ¿Qué fue lo que pasó?, pregunta Dwilit. Creo que tengo una idea, pero ahora no es el momento, hay que irnos cuanto antes, no tardará en volver seguro, decía Kasai. Tienes razón, ¿y si vamos a ese laboratorio?, preguntó Magic. Según la grabación hay una entrada en la enfermería, vamos, dijo Dwilit y todos comenzaron a correr a la enfermería. Luego de unos pocos minutos todos llegan. Busquen algún botón o palanca, debe estar por aquí en algún lado, decía Dwilit, a lo que todos comienzan a buscar. La encontré, decía Pinky y pulsa un botón detrás de un estante, a lo que comienzan a cerrarse las puertas. Esto no me gusta, decía Fluttershy. Ni a mí, decía Magic. ¿Segura que es ese? Quizás sea para cerrar el lugar, dijo Kasai, en eso todos los estantes comienzan a temblar, y de repente el suelo se abre, dejándolos caer a todos. ¡Guau! Gritaban Dwilit, Fluttershy y Magic por la impresión. ¡Uy! Decía Pinky mientras caía de cabeza. Pinky, ¿cómo te puedes estar riendo en un momento como este?, decía Dwilit en pánico. Porque es divertido, decía Pinky. ¿Qué tan profundo creen que sea?, pregunta Crimson. Ni idea, pero mejor bajar más despacio, ¿crees poder con algunos?, pregunta Kasai. Nope, yo llevo solo a mi hermanita, dijo Crimson. Ah, no me vengas con eso, decía Kasai. Oh no, veo el suelo, decía Magic. Fluttershy, Magic, abran sus alas, yo voy por Dwilit y Pinky, decía Kasai. Crimson aterriza aún cargando a su hermana, Link y su hermano llegan sin problemas gracias a sus reflejos y habilidades, Magic para sorpresa era quien había cargado a Fluttershy hasta el suelo. Gracias Magic, decía Fluttershy. Uf, de nada jeje, decía Magic. Cuidado abajo, dice Kasai cayendo con Pinky y Dwilit sobre él, ouch, eso dolió. ¿Están bien?, pregunta Fluttershy acercándose y ayudando a Dwilit a levantarse. Sí, creo que sí, decía Dwilit. Uy, eso fue divertido, hagámoslo otra vez, decía Pinky. ¿Estás bien Kasai?, pregunta Fluttershy. Denme un minuto, cof, decía Kasai entre ligeros gemidos de dolor. Gracias por ayudarnos, decía Dwilit.
Sí, de nada, Kof, decía Kasai ya comenzando a levantarse. ¿Será este el lugar correcto?, decía Duilius. Ni idea, está demasiado oscuro aquí para ver algo, decía Link. Yo me encargo de eso, decía Kasai y comienza a intensificar sus flamas, iluminando el lugar. Veamos si encontramos algún interruptor para encender las luces. Buena idea, decía Duilius. Sí, por favor, decía Magic algo asustada. Ven Magic, quédate junto a mí, sé que tienes miedo a la oscuridad, le dice Kasai en susurro. Gracias, le dice Magic a su lado. Oigan, creo que veo algo por allá, dice Fluttershy señalando en una dirección. ¿El qué?, pregunta Duilius. Me parece una puerta, le responde. Vamos a ver, el interruptor de la luz quizás esté junto a esa puerta, dice Duilius. Acto seguido todos van hacia la puerta, y en efecto encuentran el interruptor, encendiendo las luces, y lo que ven los deja a todos perplejos. ¿Pero qué clase de laboratorio es este?, decía Link al observar que parecían estar en alguna especie de almacén. Todo estaba lleno de piezas robóticas, pero a su vez habían muestras de tejidos y órganos en contenedores de incubación. No sé qué clase de laboratorio sea, pero mejor salir de este lugar cuanto antes, decía Duilius. Sí, este lugar no me gusta para nada, decía Magic. Estoy de acuerdo, decía Kasai. Bueno, no perdamos el tiempo y vámonos, dice Crimson. Oh no, ustedes no irán a ningún lado, se escucha la voz de la animatronic, a lo que todos se dan la vuelta rápidamente para ver que no estaba sola, habían varias de la misma. Hay más de una, dice Duilight asustada. Al ver que no era una, sino que eran varias de la misma animatrónica. Los felicito, son los primeros que me hacen esforzarme tanto, pero esto se acaba aquí, decía la animatronic. No lo creo, rápido, por esa puerta, decía Kasai, a lo que todos salen corriendo. Tras ellos, dice la animatronic y todas comienzan a correr hacia ellos. Rápido, ya casi estamos, decía Kasai, y una vez que cruzan la puerta, este lanza una bola de energía hacia la puerta, generando una explosión y destruyendo parte de la zona, bloqueando el paso. No sé cuánto tiempo nos dé eso, pero hay que irnos ya, decía Kasai. ¿Y qué esperas? Sigue corriendo, dice Crimson. Ya voy, déjame recuperar el aliento. Dice Kasai y sigue corriendo. No aguantas nada, dice Crimson. Oh claro, a la próxima entonces tú bloqueale el camino a esas cosas, dice Kasai molesto. ¿Para qué? Ese es tu trabajo, perrito faldero, dice Crimson. ¿A quién le dices perro tu rata con patas? Dice Kasai molesto. A ti montón de basura, dice Crimson. Si serás dicen ambos al unísono antes de comenzar a discutir entre sí. Oigan, ya basta, ¿no creen que con ese robot detrás de nosotros tenemos más que suficientes problemas como para que ustedes dos vengan a querer pelearse ahora? Dice Duilight ya un tanto molesta por la discusión. El empezó, dicen Kasai y Crimson señalándose el uno al otro. No importa quién empezó, ya basta, dijo Duilight algo molesta. Bien, decían ambos al mismo tiempo para luego mirarse molestos. Oigan, no quiero interrumpirles el momento de discusiones, pero esa cosa está cruzando, decía Link señalando los escombros que eran quitados. Vámonos rápido, dicen todos y salen corriendo. Al cabo de un rato estaban refugiados en otra sala, tenían las puertas bloqueadas. ¿Creen que eso aguante?, pregunta Duilius. Esperemos que sí, dijo Magic. Oigan, ¿dónde está Pinky?, preguntó Duilius. Está allá, dijo Fluttershy señalándola. Pinky, ¿qué haces?, pregunta Duilight acercándose. Estaba mirando esto, es muy raro, decía Pinky mirando un cuadro en un muro. Sí que es raro, decía Duilight al acercarse y ver el cuadro. Espera, yo ya he visto eso antes, decía Link. ¿En serio?, preguntan todos. Sí, de camino acá lo vi por los pasillos, dijo Link. Quizás lo hicieron para conmemorar algo, decía Duilight. Un momento, miren, ahí, en esa parte del cuadro, una grabadora, decía Fluttershy. ¿Qué? ¿Pero por qué está también en el cuadro?, decía Duilight confundida. Quizás quieren que encontremos las grabadoras, decía Kasai. Es una posibilidad, decía Crimson. Sí, pero ¿por qué?, decía Magic extrañada. No lo sé, pero si esa grabadora está ahí donde está esa cosa, debemos ir por ella. Esas grabadoras podrían ser la clave para que salgamos vivos, no podemos dejar de buscarlas, decía Kasai. Tienes razón, decía Duilius. Pero ¿y si esa cosa está ahí esperándonos?, decía Fluttershy. No lo sé, pero debemos ir todos. Ir uno solo sería suicida, decía Kasai. ¿Y si vamos todos nos encontrará a todos y nos matará a todos ya que es un ejército? Así que propongo que solo vaya uno, y miren, Kasai se ofrece, decía Crimson.
Ajá, claro, cómo no, tú irá por gracioso, decía Kasai. No, tú irá, decía Crimson. No, tú irá, decía Kasai. No, tú, dice Crimson. No, tú, dice Kasai, y ambos comenzaban a discutir. Luego de un rato estaban Crimson y Kasai buscando solos. Esto es tu culpa, decía Crimson. No, es tu culpa, decía Kasai. Por tu culpa tenemos que estar buscando nosotros, decía Crimson. Mi culpa, tú fuiste el que comenzó a decir, oh, este se ofrece, que vaya él, bla bla bla, decía Kasai. Ya cállate y busca antorcha con patas, decía Crimson. No, tú cállate y busca rata con alas, decía Kasai. Que te calles y busques farol andante, dice Crimson. Tú cállate y busca demonio de pacotilla, decía Kasai. ¿A quién le dices demonio de pacotilla, pedazo de basura?, decía Crimson. A ti mismo, pedazo de bueno para nada, decía Kasai. Oh por los cielos, parecen una pareja de novios, nunca pensé que me cansaría de oír la voz de un ser vivo, pero ustedes son irritantes, decía la animatronic mirándolos. ¿Y a ti quién rayos te pregunto tu opinión?, decían los dos molestos. Uy, qué sensibles, jeje, pero esta vez no se van a escapar, decía la animatronic, en eso salen muchos más animatrónicos iguales. Unas últimas palabras, decía la animatronic. Sí, solo una, decía Crimson. Pues didlas mientras puedas, dijo la animatronic. Esto es tu culpa, fogata con patas, dijo Crimson a Kasai y lo golpea. Ah, estoy harto de ti, demonio de pacotilla, dice Kasai molesto y lo golpea. Si serás, dice Crimson y golpea a Kasai. Ambos comenzaban a golpearse el uno al otro. Este es el par más estúpido y fácil de atrapar de la historia, pensaba la animatronic sacando sus agujas de costura y acercándose a ellos, y al estar suficientemente cerca, ambos la golpean con fuerza en la cara. Ahora, dice Kasai, y tanto él como Crimson lanzan un fuerte rayo, este cruza en medio de varias de las copias de la animatronic, impactando donde había la misma luz de antes, y todas las animatronic volvían a ser maniquíes. No puedo creer que funcionara, decía Kasai. Es porque lo hice muy realista, decía Crimson. Sí, ajá, mientras yo fingía golpearte tú sí que me golpeabas de verdad, imbécil, decía Kasai molesto. Exacto, lo hice realista, decía Crimson. Jaja, muy chistoso, vamos por la grabadora y larguémonos antes que se recupere y nos siga, decía Kasai algo molesto. Ya no chilles tanto, que fueron golpes suaves, decía Crimson buscando la grabadora. Golpes suaves, casi me rompes un hueso y dices suave, decía Kasai buscando. Sí, suave, si hubiesen sido fuertes te los habría roto, dice Crimson lanzando maniquíes de un lado a otro, buscando la grabadora, golpeando a Kasai con uno. Ouch, oye, fíjate a dónde los tiras, idiota, decía Kasai molesto. Ajá, decía Crimson buscando, aquí está, por fin, decía al encontrarla. Bien, larguémonos antes de que, decía Kasai, pero en eso todos los maniquíes volvían a moverse y a tomar la forma de la animatronic, sujetando a Kasai y lanzándolo contra un muro. Oh no, ustedes no se irán a ningún lado, ahora sí que me enojaron, malditos, decía la animatronic con ira. Oh genial, ya volvió, decía Crimson mirando a los maniquíes tomando la forma de la animatronic. Hay que irnos de aquí, no podemos con tantos, decía Kasai levantándose. Cierto, no podemos, bien, solo queda una cosa que hacer, dice Crimson. ¿El qué?, dice Kasai y es sujetado de las patas traseras por Crimson. Demonio al bat, dice y usa a Kasai para golpear a varios de los maniquíes y sale corriendo, te las encargo, dice yéndose. Te juro que te voy a matar, rata con alas, grita Kasai molesto, levantándose y corriendo tras él, pero en eso una malla metálica enorme bloquea su camino. Oh no, puede que él se vaya, pero tú y yo vamos a bailar un rato, decía la animatronic y todos los maniquíes se preparaban. Si salgo de esta lo mato, decía Kasai molesto, preparándose para pelear. Mientras tanto, de vuelta con los demás. ¿Creen que estén bien?, decía Fluttershy preocupada. Esperemos que sí, decía Duilig preocupada. Solo podemos esperar a que vuelvan, y que esa cosa no venga por nosotros, decía Magic. Sí, tienes razón, dijo Lilith preocupada por su hermano. Oigan, ahí vienen, decía Link mirando llegar a Crimson, espera, y el otro, decía algo extrañado. Se quedó para darme tiempo, decía Crimson y le da la grabadora a Duilix. Hay que ir por él, hay que ayudarlo, decía Magic preocupada. Primero oigamos esa cosa, si nos ayuda a vencer esa cosa es mejor, decía Crimson. Él tiene razón, si nos ayuda a vencerla, será mejor escucharla que ir de forma suicida sin saber cómo detenerla, decía Link. Está bien, dice Duilig y enciende la grabadora.
Notas de grabación, nombre, Ingeniero Morden Silverdark, hora, desconocida, hemos pasado un infierno, esas cosas, máquinas, o lo que sean, están solo jugando con nosotros, poco a poco nos están separando y matando uno a uno, ya solo quedamos 3 de los que éramos, hace un momento logramos escapar de lo que parecía un enorme ejército de esas cosas, pero todo era una ilusión, solo una es real, el resto son maniquíes con un hechizo de ilusión, siendo manipuladas por esa cosa, si la atacan perderá la concentración y a su ejército, el hielo es muy efectivo contra los maniquíes, y contra ella, pero es inútil tratar de ir directamente a por ella, siempre los usa como escudo, hay que congelar a todos los maniquíes y luego a ella, mucha suerte a quien sea el desafortunado que esté escuchando esto. Se escucha la estática, acabando la grabación, y Duilig la apaga a la grabadora. Hielo, yo no sé hechizos de hielo, decía Duilig. Yo tampoco, decía Magic. Yo sé, pero cuando uso mi magia siempre me duermo, decía Lilith. Este es un laboratorio, quizás haya nitrógeno líquido por aquí, si encontramos, podremos congelar a esa máquina y todos los maniquíes de un solo golpe, decía Duilius. ¿Pero cómo?, pregunta Magic. Haciendo una bomba de hielo, dice Link. Sí, exacto, responde Duilius. Pero primero vamos por Kasai, él está en problemas, dice Magic. Sí, es verdad, vamos, dicen todos y salen corriendo. ¿Qué más da?, dice Crimson y los sigue cargando a Lilith. Kasai estaba luchando como podía, lanzando golpes, rayos, y los escombros del lugar a los maniquíes, pero ya estaba muy herido. Ya ríndete, no importa cuánto sigas luchando, yo no me cansaré, y tú sí, decía la animatronic. Ya cállate, no voy a morir hasta que le dé una golpiza a esa rata con alas, decía Kasai respirando algo agitado por el cansancio. ¿Y cómo lo harás estando muerto?, decía la animatronic mientras los maniquíes seguían atacando a Kasai. Porque no voy a morir, no aquí, decía y sujeta unos escombros con su magia, golpeando a varios maniquíes con él. Sí, claro, sigue esforzándote más, solo te agotas más rápido, haciendo que sea más fácil matarte, decía la animatronic. La lucha continúa, y en un descuido 2 maniquíes llegan por detrás de Kasai, clavándole unas agujas de coser en las alas, atravesándolas y clavándolas a su lomo, haciéndolo gritar de dolor. Ah, música para mis oídos, decía la animatronic con una sonrisa siniestra. Eres una enferma, decía Kasai lanzando a los maniquíes hacia la animatronic, esta solo los evita. Vamos, háganlo sufrir, hagan que cante más para mí, decía la animatronic señalándolo, y todos los maniquíes se lanzan contra Kasai a la vez, comenzando a golpearlo y clavarle agujas por todo su cuerpo, haciéndolo gritar de dolor. Ah, música para mis oídos, qué hermosa melodía son esos gritos de dolor, decía la animatronic. Kasai estaba ya muy mal herido, pero aún así se mantenía luchando. Sí que eres resistente, pero no durarás mucho más ya, acábenlo, antes de que vayan a llegar los demás, decía la animatronis, pero en eso recibe el impacto de un rayo, haciendo que todos los maniquíes caigan al suelo o al ella perder el control. Ya déjalo en paz, decía Magic molesta, llegando junto a todos los demás, y miran a Kasai. Por todos los cielos, decía Duilig algo impactada al verlo. Oh. Decía apenas Fluttershy por la impresión al ver a Kasai. Uf, sí que te fue mal, jeje, decía Crimson burlándose de él. Hermanito, no es gracioso, él necesita ayuda, decía Lilith viendo a Kasai. Rápido, hay que llevárnoslo, decía Magic. Oh, ¿y en serio creen que los dejaré irse así como si nada?, decía la animatronic molesta. Sí, nos iremos, así, dice Duilig, ella y Magic lanzan un rayo al techo, derrumbando gran parte frente a la animatronic, luego toman a Kasai y salen corriendo. Maldita sea, quiten estos escombros ya, decía la animatronic a los maniquíes. Te están dificultando las cosas, decía la animatronic de Duilig detrás de la de Rarity. Son escurridizos, les gusta crear escombros para escapar. ¿Escombros bien, algo más?, pregunta la animatronic de Duilig. Sí, ese alicornio amarillo, es muy resistente, ya debería estar muerto, pero aún con las heridas que le hice sigue luchando, decía la animatronic de Rarity. Él no es nada normal, eso es seguro, es muy interesante, date prisa, te quedan solo 5 minutos, decía la animatronic de Duilig y desaparece. ¿Qué te crees que hago? No solo juego, decía la animatronic de Rarity, esperando a que quiten los escombros. Ya en otro lado, todos hablaban mientras Fluttershy curaba a Kasai. Es increíble que siga vivo, decía Link. Sí, sin dudas tiene una enorme resistencia, decía Crimson. ¿Por qué no escaparon juntos? ¿Por qué lo dejaste?, decía Duilius.
No fue mi idea, él me lanzó junto a la grabadora y se quedó peleando para que escape, decía Crimson haciéndose el inocente. ¿Sabes? Eso no me lo creo, decía Magik mirándolo con cara acusatoria. No me importa si no me crees, yo solo digo lo que pasó, decía Crimson. Bueno, ahora lo que importa es encontrar algo para lidiar con esa cosa, decía Link. No podemos esperar, decía Oinky. ¿Esperar? ¿Para qué esperar? Decía Duilix. Para que se le acabe el tiempo, solo le quedan 4 minutos, decía Pinky sacando un reloj de su melena. Si podemos evitarla durante esos 4 minutos estaremos a salvo, sería mejor que tener que luchar más contra ella, decía Duilix pensando. Pero ¿cómo? Kasai no va a poder moverse estando así, decía Magik mirando a Fluttershy aún curando a Kasai. Eso es verdad, él está muy mal, necesita descansar, decía Duilix. Habrá que luchar y entretenerla como podamos, decía Link. Los escombros deberían darnos al menos 2 o 3 minutos, decía Duilix. Mejor déjalo en 1, decía Link mirando hacia la puerta donde estaba ya la animatronic. ¿Qué? ¿Cómo llegó tan rápido? Decía Crimson. Mucha mano de obra para un solo trabajo tontos, ahora se acaban los juegos, es hora de matarlos, decía la animatronic. Magik va junto a Lilith y Fluttershy para proteger a Kasai, Link y su hermano sacan sus armas preparándose, Duilith se prepara y Pinky saca su cañón de fiestas de quién sabe dónde. Es hora de encender esta fiesta, decía Pinky. Mátenlos a todos, decía la animatronic, y los maniquíes comenzaban a ir contra ellos. Magik y Duilith lanzaban rayos a todos los que podían, Pinky usando su cañón de fiestas les lanzaba de todo lo que podía, Link y su hermano luchaban contra ellos, y Crimson luchaba contra ellos lanzando rayos a algunos y golpeando al resto. Es hora de acabar los juegos, dice la animatronic y lanza una malla metálica, atrapando a Duilith. Duilith, gritan Fluttershy y Pinky al verla. Te llegó la hora, dice la animatronic y se lanza contra Duilith con sus agujas. No, no lo harás, dice Link y la intercepta con su espada. En eso suena un reloj. Maldita sea, bien, se salvaron, pero no crean que esta suerte seguirá repitiéndose, decía la animatronic de Rarity y se va junto a todos los maniquíes. Menos mal, al fin se fue, decía Crimson. Quítenme esto, decía Duilix. Fluttershy y Pinky la ayudan junto con Magik a quitarse la malla. ¿Cómo está Kasai? Pregunta Magik a Fluttershy. No sé cómo sigue vivo, sus huesos casi están rotos la mayoría de ellos y tiene cortes por casi todo el cuerpo, y sus alas fueron atravesadas y clavadas a su lomo por las agujas, apenas si las pude quitar, decía muy preocupada. Qué horrible, decía Duilix. Sí, suena horrible, decía Pinky mirando a Kasai. Mejor descansemos, él tiene que recuperarse, y será bueno que todos descansemos al menos un poco, decía Duilix, y todos se sentaban a descansar y comer algo, salvo por Kasai, que se había quedado inconsciente por la pérdida de sangre.